de que superar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, un nuevo programa de Renacimiento Nacional. Hoy tenemos un invitado muy particular, Ignacio Martín Clopet. Ignacio es abogado e historiador y ha publicado numerosas obras. Entre la última que publicó es Perón, mitos y realidades. La anterior es un libro sobre escritos inéditos de Alberto Ezcurra Uriburu, jefe de Tacuara y en la organización Tacuara del nacionalismo argentino. Pero hoy está invitado Ignacio para que nos cuente, dialoguemos acerca de Perón, mitos y realidades a 50 años de su desaparición. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Una alegría. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, contanos qué es esto. Yo lo he estado leyendo al libro. Me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, todo el estudio profundo que hiciste de la genealogía del general Perón, como otras notas y artículos, pero esta me llamó en particular. ¿Por qué se te ocurrió hacerlo? Mirá, el tema de Perón y de los estudios que se vinieron realizando a lo largo de tantos años hasta el día de hoy, muchos de ellos están huérfanos de documentos. Muchos de ellos no solamente están huérfanos de documentos, sino que construyen un personaje ideológico conforme al autor, o al historiador, o al investigador, o al relatador de los hechos. Al gusto de... Sí, es un poco la medida de, ¿viste? Cuando vos te mandás a hacer un traje a medida, ¿viste? Que te lo hacen impecable para vos, que te queda bien a vos. Bueno, eso es lo que vienen haciendo con Perón desde antaño. Estamos hablando desde los primeros escritos que hay sobre Perón, que son alrededor del año 50, cuando comienzan biografías, aproximaciones históricas. Anteriormente no hay mucho escrito sobre Perón. Mirá. Cuando hablamos sobre Perón, hablamos sobre quién escribió una biografía de Perón. Por ejemplo, la primera biografía de Perón la escribe Pavón Pereira. ¿Y esa fue la única clásica? Esa fue la primera clásica, y esa duró muchísimo tiempo. Sí. Sin perjuicio de eso, hubo otros que también se aproximaron en hacer... A mediados de los 60. Sí, a mediados de los 60. Pavón es el que primero escribe. Sí. Que yo lo rescato siempre, Enrique, porque aparte he sido colaborador suyo muchos años en algunos organismos, como la Biblioteca Nacional. Ahora bien, ¿cómo escribió Pavón? ¿O cómo escriben? Yo no lo voy a criticar a Enrique porque le tengo un gran aprecio, un gran cariño y un gran respeto intelectual. Pero claro, Enrique escribía lo que Perón le contaba. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque en el caso de Perón, como en el caso de muchos de nosotros, o muchos humanos, muchas veces no sabemos de dónde venimos, quiénes somos. O sea, la famosa pregunta de la afirmación de Sócrates, conócete a ti mismo. Nosotros es importante saber de dónde venimos para saber quién somos. Pero no lo sabía, no lo sabía. Él ignoraba algunos de sus ramas ancestrales o genealógicas, él las ignoraba. Los inmigrantes cuando llegaban a la Argentina, Perón tiene un 50% de sangre criolla que lo lleva hasta la conquista. Son 16 generaciones en América. Por el lado de la madre. Por el lado de su madre, que no es poca cosa. No muchos vivientes pueden ostentar 16 generaciones en Argentina. Por lo tanto, Perón tiene una raíz americana profunda. Desde la llegada de los conquistadores a América, Perón tiene ya antepasados suyos en línea troncal, del lado de su madre. El lado de su padre es un
es un hombre que viene de Génova, El abuelo. el bisabuelo, en 1830, 1831 llega en un barco a Buenos Aires. Bien. Perón habrá oído cuentos de su familia y Perón, vaya a saber por qué construyó como que él eran sardos y que eran italianos. Ajá, y todo sí. eso lo contaba como... Y en realidad no es así. Como también decía que, por ejemplo, su abuela Dominga Dutey era de la Saboya, de la Savoie, que tampoco era de la Saboya. O sea, cuando vos empezás a escarbar un poco los papeles... Vas a los documentos. Claro, vas a los papeles, a las actas bautismales, a las sucesiones, a los censos, te encontrás que esas personas que dicen que eran de un lugar, no lo eran. Y así es como encontrás que los Perrón, que Juan Domingo Perón, que el apellido era Perrón, con doble R, sin tilde en la O, Perrón, un apellido francés, son originarios de un pueblito que se llama Aix-en-Provence, en el sur de Francia. Y que Perón desciende de estos franceses, que eran unos burgueses que tenían una fábrica de telas finas, eran pudientes, era una familia con dinero, y que durante la Revolución Francesa, con la persecución que hubo obviamente hacia los burgueses, y no solamente los monárquicos eran perseguidos, sino también la burguesía sufrió la Revolución Francesa, los ascendientes de Perón huyen de Francia, de Provence, y van a vivir a Génova. Ahora, después Perón decía, sí, mis ancestros son médicos. Mentira, no tiene ningún ancestro. El único ancestro médico que tiene es su abuelo, sí, Tomás Liberato. Pero su bisabuelo y su tatarabuelo no eran médicos, eran contadores públicos. O sea, vos empezás a buscar el papel y empiezan a cantar verdades. Entonces, claro, obviamente, ¿esto a qué viene? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es solamente mostrar la verdad, claro, y saber de dónde viene este hombre, nada más. Lo mismo pasa con el lado de su Dominga Dutey, que era vasca, de un pueblito de Baigorri, de Iparralde, del lado de los vascos en Francia, donde esa señora, sus padres habían venido del País Vasco, habían llegado al Uruguay, en el Uruguay estuvieron un tiempito, ahí nace Dominga Dutey en Paysandú, frente a Colón, y de ahí heroica Paysandú. Y de ahí vienen a Buenos Aires, el padre de Dominga Dutey, Jean Dutey, Juan Dutey, pone una zapatería a una cuadra de la Plaza de Mayo, era un zapatero, tuvo 11 hijos, y así fue como esta gente se ubicó en Buenos Aires. La abuela Dominga la conoce al abuelo de Perón, a Tomás Liberato, al médico, y ahí es como, a través de esa unión, que no era una unión legítima, porque el médico no se casa con Dominga y tienen hijos naturales, el hijo de Perón es hijo natural, el segundo hermano Tomás Enrique también, y hubo un tercero que no se sabe quién fue la mujer. A pesar de eso, el Tomás Liberato reconoce a sus hijos, y en ese reconocimiento quedan reconocidos como hijos de él, pero claro, 20 años después de que nacieron. Mira. 20 años después. Pero bueno, esto es una cosa que yo cuento, que está resumida en este libro, pero es un capítulo para hablar de la genealogía de Perón. Lo mismo la genealogía de su madre, que dicen que era indígena, que este es otro de los mitos. Mitos, sí. Los mitos que se levantan contra Perón. Dicen que la mamá, sí, Juana Sosa, dicen que era Sosa Toledo. Dicen que su abuela, Mercedes Toledo, era hija de una india de las tribus de los tehuelches, de los Aonikenk, de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Yo me puse a buscar los papeles. ¿Qué quiere que te diga? Siempre se dijo eso, siempre escuché eso. Digamos. Sí, siempre. Y entonces me encuentro con las sorpresas. ¿Cuáles son las sorpresas? Que la bisabuela de Perón, María Victoria Gaona, casada con Toledo, Gaona, padres de Mercedes Toledo, la abuela de Perón, que fue una mujer extraordinaria ahí en Lobos. Esa mujer nace no en Azul, sino en San Nicolás de los Arroyos, o sea, 200 kilómetros donde dicen que había nacido, hija de blancos, de españoles, porque en las partidas del año 1820 se describía
el color de la Étnico, piel, el claro, tema étnico, claro. si eran indios, si eran mulatos, Claro. mulatos, si eran españoles o cristianos, decían que eran cristianos. Por lo tanto, esa versión de que Perón, a través de su bisabuela, tenía De sangre sangre indígena, es falsa. es falsa. Eso no significa que en 16 generaciones en la Argentina, como él tiene, en algún caso haya tenido ascendencia Claro. indígena. Eso no lo negamos. Ahora, no me digan que esa señora era indígena, porque la realidad no Es lo otra. era. No lo era. Es otra. Lo mismo en el tema de la fecha, ¿no? La fecha de nacimiento. Bueno, ahí tenemos otro de los problemas. Un mito. Bueno, ese es un mito que lamentablemente llegó hasta las puertas del Congreso de la Nación, donde en el año 2000 hubo una audiencia convocada por unos senadores. Estaba el intendente de Lobos, los senadores en el medio y el intendente de Roque Pérez. Peleándose a ver de qué lugar era. Bueno, ahí yo me encontré con la dificultad que hubo algunos autores, como el caso de Enrique Pavón Pereira, que dijeron que no era Lobos, sino que era Roque Pérez. A través de la versión de un médico de Perón, o un médico que dicen que fue médico de Perón, de que él tenía la versión del bisnieto de un paisano que le había dicho que había nacido Juan Domingo Perón en 1893 en Roque Pérez. Sí, lo leí el librito Bueno, ese. la realidad, ¿cuál es? Yo acá esgrimo 3 documentos públicos. 3 documentos, sí. Públicos. Sí. Ahora, ¿el documento público es irrefutable? No. ¿Puedes tener falsedades? Sí. Porque si vos vas, ¿qué pasó? Perón cuando se casó con Aurelia Tizón, los dos declararon tener menos años de los que ellos tenían. Y está en un acta. ¿Ah? ¿Entendés? Las Eso actas también. generalmente pueden tener falsedades, sí, pueden tener falsedades. Ahora, en el caso del nacimiento, hay 3 documentos que yo esgrimo. Uno es el casamiento de sus padres en 1901 acá en Buenos Aires, donde reconocen a sus hijos nacidos en tal fecha y en tal lugar. 1901, Perón todavía no era Perón. Después, el otro documento es obviamente el libro de nacimientos, y el tercer documento es el censo de Buenos Aires, que fue realizado en septiembre de Sí, 1895. es muy bueno ese hallazgo que hiciste, ¿no? Claro, y el censo, cuando censa la familia Perón Sosa, Mario Tomás, Juana Sosa y Mario Avelino. Claro. ¿Y Juan Domingo dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo travesuras a los 2 años? ¿Estaba paseando por el campo? No había nacido. No había nacido. Porque el censo fue en septiembre y Perón nace en octubre. Claro. Entonces, bueno, cuando vos empezás a encontrar, y eso pasa Y en después muchas había un cuestiones. acta de la sucesión, ¿no? No, el tema del sucesorio, no, yo ahí hablo del expediente sucesorio del padre, donde ahí también, que fue tramitado por mi abuelo, porque mi abuelo fue Eso. abogado de Perón y de la familia, aparte de ser amigo de Perón. Mi abuelo tramita el juicio sucesorio de Mario Tomás, y ahí los documentos hablan solos cuando todavía no estaba la contaminación de lo ideologizado. Porque acá todo esto Claro. empieza a tener valor cuando Perón se transforma en Claro, Perón. en una Entonces, figura pública. claro, entonces Roque Pérez quiere llevárselo para ellos. Entonces inventan la versión. Bueno, estos son algunos de los mitos que nosotros intentamos de alguna forma poner claridad y ostentar papeles, porque esto no es un capricho mío. Yo no tengo ni ningún amor, ni odio, ni por Lobo, ni por Roque Pérez. Ni tampoco obviamente. tengo ni amor ni odio si Perón. Si nació en si era 1890. indígena o no indígena Claro. de bisabuela, está todo de lo más bien. Claro. Acá lo que estamos diciendo es precisemos la realidad, precisemos la verdad, porque hay muchísima falsedad. Y otra cosa, Hugo, que te quiero decir, es que también se ha puesto muy de moda el tema de... El otro día estaba viendo, no sé qué libro estaban promocionando, novela de no ficción, dice. ¿Cómo es una novela de no ficción? Toda novela es ficción. ¿qué? Bueno, pero eso 2 más 2 es 4, ¿no? 2 más 2 es 4. Novela de no ficción, novela histórica de no ficción. Mirá vos. Bueno, pero ahí Bueno, pero inventan a ver, cualquier mirá, cosa. mirá y hacen un daño. Mirá el género. Y los pavotes que se toman de eso para hacer un relato histórico. Por supuesto. Entonces ahí está, es lícito mentir, ahí es lícito, porque en esa novela de no ficción está lícito mentir, porque al ser una novela no necesariamente tiene el rigor histórico, Claro. y entonces hacen una especie de historia adecuada a esa novela o a esa ficción para llevarse puesto un personaje o para levantar una infamia Sí, sí, o sí. para hacer lo que quieran.
Eloy Martínez ha hecho cada chanchada mucho con daño eso. a eso. Pero Eloy Martínez, cuando él escribe y le hacen un reportaje, él dice, todo lo que está acá no es cierto. Sí, sí, O sea, inclusive se burla de los sí, tontos que creen. Que creen en lo que él dice. Ahora, ese es un género. El otro género que está muy de moda hoy es la investigación periodística, que son periodistas que hacen investigación histórica, donde, ¿qué pasa? Lo que forman es una opinión, porque no es que vienen a descubrir la verdad, ellos forman una opinión, describen un hecho y dejan que la gente tome su opinión. No, la historia no tiene que dar esa libertad. La historia es muy clara, tiene que contar los hechos como fueron. Le guste o no le guste al que los lee. No tengo yo que darle al lector la posibilidad de que él lo interprete como le parece mejor. Porque eso es lo que hace el periodismo de investigación. Generan opinión, pero no es historia. Bien, bien, bien. Desarrollás muchos temas, ¿no? Recomendable todo esto, ¿no? Toda la parte, primero la genealogía que estuvimos hablando. Después otro muy interesante es el tema de la milicia y la formación militar de Perón, ¿no? Bueno, ahí Es una cuestión que también poco estudiada, ¿no? es poco Uno estudiada. ha tenido alguna referencia, pero en realidad, vos lo abordás. En realidad sí, lo que intentamos hacer con eso fue más bien encontrar un poco la génesis de cómo Perón fue Perón. Porque la realidad es que Perón no es un marciano que llega de la galaxia y de golpe se transforma en el personaje que fue. Perón tiene toda una formación y una conformación interior, espiritual, doctrinal y militar, que eso viene aparejado con toda una historia que poco se conoce. Entonces ahí, precisamente, el tema de la industria, del industrialismo, de la industria nacional, Perón lo rescata de sus maestros, de Sabio, de Vicat, claro, y de muchos de los generales, de Richieri, de muchos de los generales y coroneles que a él lo formaron. Estamos hablando de generales y coroneles que lo formaron siendo argentinos, porque después él tuvo una formación de muchos otros militares extranjeros que venían a dar clases al colegio militar, obviamente con una impronta muy prusiana, que era la formación que recibió Perón en esa época, pero acá lo que estamos diciendo es que él mamó muy de cerca todo lo que es la corriente industrialista, que era fundamental de que la industria sea nacional, de que el gas que sea... eso le interesaba a las Fuerzas Armadas, Bueno, como interés propio del por sector, supuesto, ¿no? de defensa de la soberanía. Claro, claro, porque vos podés tener soberanía, pero si no tenés soberanía eléctrica, no tenés Claro, soberanía que tenés que estar gasífera, comprándole tenés que el estar acero comprando. Entonces, afuera. bueno, todo esto es lo que en este capítulo yo le dedico un homenaje a Vicat y a la relación de Perón con Vicat, porque tuvo una vinculación, porque un tío de Perón había sido compañero del Colegio Militar de Vicat, así que había toda una relación y Vicat le había tomado mucha simpatía a Perón siendo cadete, y de ahí es donde Perón rescato esa cuestión de la formación que me parece importante para poder comprender por qué fue como fue. Porque vuelvo a decir, no es un repollo que sale Claro, de golpe, que sino, bajó de un plato volador. exactamente, sino Tal que cual, él tal trae cual. una historia formativa muy importante. Sí, sí, sí. Aprovecha muy bien su tiempo, ¿no? De formación, de estudio. Sí, sí. Tratás muy bien el tema de la misión diplomática en Chile, me acuerdo, sobre eso también se han tejido mitos. Sí, claro, porque en Chile lo acusaron de espía. A ver, que Lonardi, hubo un problema Sí, con Lonardi, la sí. mujer de Lonardi. Una cosa que es más que elemental. Todo agregado militar en funciones hace espionaje. Es chocolate por la noticia, no se Claro. dedica a salir con señoras o a tomar copetín. Claro, tiene una actividad de espiar el lugar donde está y pasar la información a país donde está. Mucho más tratándose de Chile, un país Claro. que siempre ha tenido ambiciones territoriales sobre las nuestras. Sí, Así que ahí, sí, y ahí sí, y ahí sí, es importante esto que vos me preguntás de Chile, porque es ahí donde Perón desarrolla su primer ejercicio de política. ¿Por qué? Porque ahí en Chile, por ejemplo, él se preocupa por los lustrabotas y funda un club para los lustrabotas, algo no menor. Sí. Y Perón, siempre inquieto de las necesidades de la gente más marginal, Perón pide autorización y funda un club para los lustrabotas.
Y después, me llamó la atención ese dato, sí. Es importante destacar eso porque para que nosotros veamos la importancia que Perón le dio al deporte, que después Sabía el dato de cuando está en Paraná, ¿no? el Recién club de box, recibido. el club de box, que claro. también lo mencionamos acá. Sí, sí. Perón tenía, en ese sentido, le había dado al deporte un valor como superior, que era una forma de integradora, una forma de igualar. Claro. Porque uno en el deporte, cuando uno juega en un equipo, es de tu equipo, no importa si sos blanco, negro, rubio, de claro. River, de Boca. Estamos hablando que, bueno, Perón, para él el deporte era fundamental. Y como cultivo del valor. Como también, cultivo del valor. Y como formación también. Claro. Y como contención de los niños y de los jóvenes para que no estén callejeando. Claro. Precisamente la importancia de los clubes de barrio, claro. de los clubes barriales, de los clubes de los distintos pueblos, precisamente era un lugar para congregar y que los claro. niños no estuvieran vagando en las calles. Que estuvieran en un ambiente sano, claro. Bueno, ahí en Chile él desarrolla y tiene grandes discursos que él pronuncia y tiene una actividad, te diría, donde él hace el primer ejercicio, cosa que no va a pasar en su viaje a Italia, donde su viaje a Italia él lo dedica exclusivamente para la formación como militar alpino. Es otro mundo que va a encontrar, ¿no? Es otro mundo. Digamos, sí. En Europa él, acá también contamos un poco cómo él descubre el tema de la importancia de la mujer en la política. Él en Europa asiste a una manifestación, a un acto público de las mujeres y a él le llama profundamente la atención y dice... La incorporación de las mujeres. Sí, y él le escribe a su cuñada diciéndole, esto es lo que hay que hacer. Año 39 estamos hablando. No estamos ni en el 43 ni en el 42. Estamos hablando de lo que viene a ser el proto-Perón. Claro. El proto-Perón. Sí. Aprovecha ahí también a tomar cursos de economía y a capacitarse también militarmente, ¿no? Sí, él llega a ser un gran oficial alpino reconocido por todos sus formadores. Y el cuerpo alpino era un cuerpo de élite. Un cuerpo de élite, era la élite de la élite, era uno de los mejores ejércitos que había, de los mejores ejércitos que había a nivel mundial. Y Perón es uno más. Es más, gana, es elegido como el mejor esquiador de la escuela de esquí de Aosta. Estamos hablando de una escuela de esquí de alta categoría y de alta exigencia, y Perón es campeón, así como fue campeón en esgrima siendo joven durante muchos años, es también campeón en esquí. Y aparte los oficiales alpinos, principalmente Hugo de Santovito, que es el general que lo forma a él como alpino, lo consideraban uno de ellos. Sí. Y eso Perón en ese sentido da una demostración de lo que era su vocación militar y su entrega para integrarse a la tropa en cualquier circunstancia. Eso está más que probado en algunos documentos que no tanto he desarrollado en este libro, sino en otros libros anteriores, donde ahí hablamos precisamente, por ejemplo, en Perón íntimo o en Perón en Roma, que son libros anteriores, donde ahí hemos podido profundizar más esta misión alpina de Perón. En este caso hay un capítulo que lo mencionamos rescatando ese momento de su vida como uno de los jalones de la formación, porque la idea ¿cuál es? Hacer este libro como un homenaje a 50 años de su paso a la posteridad. Por ende, este paso a la posteridad de Perón, lo que yo intenté buscar son capítulos, momentos, ¿no? Situaciones políticas en concreto que él fue desarrollando a lo largo de toda su vida. Sí. Acá en el otro capítulo, el tercero, el protoperonismo, ¿no? Sí. Ahí me interesó mucho la creación del Consejo Nacional de Posguerra. Sí, claro. Perón, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, Perón vuelve de Europa en mayo del 41. Él ya veía el rumbo de la guerra, ¿no? Sí, él ya sabía que la guerra Alemania la perdía, sin duda. Si bien todavía no había sucedido el desembarco en Normandía, o Stalingrado, ya sabíamos. Él vuelve en mayo del 41 y le dan solamente 20 días y lo mandan a Mendoza. A Mendoza. Dicen que él expone la tesis de que Alemania está perdiendo la guerra. Sí.
y no se conocen los informes, lamentablemente, que él elaboraba. Esos informes nunca los hemos podido hallar, yo no los he podido encontrar. Y a mí me gusta buscar papeles, pero no he tenido suerte en eso. Lo que sí, él da una conferencia y lo mandan ese mismo día a junio, lo fletan a Mendoza. Y algunos de los militares que tenían celos de Perón decían que había vuelto muy comunizante, que estaba comunizante, Perón, increíble. Y él va a Mendoza, ¿y con quién coincide en Mendoza? Coincide con Farrell. Coincide con Farrell y coincide también con Descalzo. Con Mercante. Quiere decir que ahí, cuando mandan a esos tres personajes a Mendoza, ahí está la semillita del en Mendoza es donde empieza a forjarse lo que después fue el protoperonismo y lo que después fue el peronismo. Nos pide el director que paremos un minuto, así que hacemos un pequeño intervalo y volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos acá con Ignacio Clopet. ¿Sí? ¿De qué origen es tu apellido, Ignacio? Es un apellido francés también. Francés. Es de Saboya. Ajá. Es saboyano. Lo que pasa es que los saboyanos no fueron franceses siempre. Cuando vino mi antepasado a la Argentina, en 1831, en ese momento Saboya era del Principado de Saboya. Saboya cede el territorio a Francia en 1859, ahí pasa a ser Francia. Pero este había sido también italiano, o sea que había todo un tironeo. Sí, en realidad el ducado de Saboya siempre se mantuvo bastante independiente. Bien. Bueno, seguimos entonces con Ignacio Clopet y estamos hablando de una cantidad de cuestiones que hacen a la vida del general Perón, de quien se cumplen este año 50 años de su paso a la inmortalidad. La última parte nos estaba contando Ignacio de Perón en Mendoza y del encuentro de Perón con Farrell y Mercante. Y Mercante, sí. Un proto-go. Claro, era un proto-go. Precisamente Perón, él ya tenía muy claro lo que tenía pensado hacer. Ahí en Mendoza es como que se cocina. Viene a ser, viste, cuando vos estás preparando un guisado, entonces vos cortás todas las partes que vas a agregar al guisado. Bueno, ahí es donde se empieza a fraccionar los condimentos, las esencias. Las esencias para preparar el gran plato. Mendoza es una tierra aparte para la Argentina que representa el San Martín Libertador, las grandes gestas que ha habido en Mendoza. Sí, sí. Por lo tanto, yo creo que el envío de Perón ahí, si bien fue castigado, fue providencial para los argentinos. Porque es ahí donde precisamente se forja
lo que decimos en este capítulo que yo hablo en el libro, el protoperonismo, ¿no? Importantísimo el tema de la justicia social, que Perón va a desarrollar profundamente como una de sus... Tenían razón de acusarlo de comunista, ¿eh? Sí, claro, imagínate justicia social. Generalmente la justicia social había sido enarbolada por algunos socialistas a principios del siglo XX, pero el que forja, el que acuña este título justicia social es un sacerdote jesuita, el padre Taparelli, Luigi Taparelli, que Perón había conocido, no porque Taparelli ya había muerto, estamos hablando de que Taparelli es un autor del siglo XIX. Él escribe un libro sobre la justicia, Taparelli, que es un tratado de 3 tomos, que yo lo tengo, no sé cómo lo tengo, porque es del año 1880 y pico ese libro, donde Perón conoce en Italia la obra de Taparelli. Sí. Y aparte, obviamente, no solamente la obra de Taparelli, sino que la obra de Taparelli trasciende por las encíclicas de León XIII. Claro, la ¿no? Rerum Novarum, y después, por Quadragesimo Anno, Pío XI, ya habían esgrimido como concepto la justicia social, la habían incorporado precisamente a la doctrina de la Iglesia. Era parte de la doctrina de la Iglesia. Y Perón no inventa nada acá. Lo que hace Perón es esa justicia social, lo que hace Perón es ponerla, enmarcarla en la doctrina política. Le da un concepto político a la justicia social, que no solamente implicaba la dignidad de la persona humana, porque en realidad la justicia social lo que busca es la dignidad de la persona humana y el bien común. Lo que Perón hace lo transpola como uno de sus ejes políticos para la construcción de lo que fue peronismo. Por eso, soberanía política, independencia económica, justicia social. Y la justicia social se transforma en una herramienta indispensable. Algo que Perón profundiza enormemente y que pone en práctica y que va a marcar un antes y un después en la política nacional. ¿Por qué? Porque esa justicia social es la que va a generar una identidad justicialista luego, cuando se transforma su peronismo, se acuña el término justicialista, obra del doctor Staforini, claro, uno de los colaboradores de Perón en la Secretaría de Trabajo, porque Perón tiene varios colaboradores en la Secretaría de Trabajo, uno es Staforini, otro fue Bramuglia, otro fue Figuerola. Estamos hablando de personajes de segunda línea del peronismo fundamentales para la construcción ideológica, que Perón ya la tenía muy clara, pero necesitaba de estos técnicos para poder darle una configuración práctica en el ejercicio de la política. Muy bien, bien. Pero esto había nacido de la pregunta del Consejo Nacional de Posguerra. Disculpame que yo me fui al protoperonismo con la justicia social. El Consejo Nacional de Posguerra. Es un gusto aparte. ¿Qué hace Perón? Perón era un estadista de pura cepa. Y en un mundo explotado con millones y millones de muertos por las diversas circunstancias de la guerra, ya sea del ámbito del eje o del ámbito de los aliados, Perón piensa, porque ya estamos hablando del Consejo Nacional de Guerra, él lo crea en agosto del 44. Para mí, el año de Perón más rico en sus aportes ideológicos para la fundación del peronismo, del justicialismo, es el año 44. El Estatuto del Peón, el Consejo Nacional de Posguerra, la puesta en práctica de la justicia social, la Secretaría de Trabajo, que deja de ser departamento. Bueno, todas estas son construcciones que Perón hace en el año 44. Un año fundamental para entender a Perón. Y es el año donde, aparte, este Consejo Nacional de Posguerra, él se inspira, también se apoya en Figuerola, en Miranda, el gran economista que Perón incorpora y que le da una presencia importantísima en la construcción del peronismo y de los planes quinquenales, porque Miranda tiene una responsabilidad fundamental en el primer plan quinquenal. Un empresario brillante. La vio anticipar. Pero Perón, cuando lo oyó hablar a Miranda, le dijo: usted tiene que venir a trabajar conmigo. Porque Perón aparte sabía elegir muy bien a sus colaboradores. Y veía
él tenía en función de... No era un teórico, era No, un hombre... Era un hombre... Era un bombiván, era un bombiván, ¿no? Como buen empresario. Pero bueno, son esos personajes como Dodero, que también con su naviera, eran personajes importantes en la sociedad económica y cultural y social. Y que Perón los incorpora y que inmediatamente se transforma. Así como Bramuglia, que viene del socialismo, Claro. ¿no? Bramuglia se transforma en una de las herramientas fundamentales de la construcción jurídica para Perón. Bueno, como para ir cerrando, porque ya en cualquier momento nos hacen la seña que llegamos a tiempo. Está acá presente que nos vino a hacer compañía el combatiente César Trejo, que tendría que haber estado en la mesa, pero no llegaba a tiempo. Venga ahora, vení. Traete una silla ahora. No llegaba a tiempo. Sumate al fogón, como dice. Sumate al fogón, muy bien, eso me gustó. Bueno, vamos a ir cerrando este diálogo con Ignacio Clopet y tenemos la suerte que se ha incorporado el otro compañero con el cual hacemos habitualmente los programas, que es César Trejo, el combatiente de Malvinas, César Trejo. Bueno, bienvenido, César. Muchas gracias, Hugo. Yo le estaba pidiendo a Ignacio si nos podía hacer una reflexión sobre el Perón del modelo argentino. Ignacio. Sí, obviamente Perón, para llegar al modelo argentino, trae todo un bagaje histórico enorme. Sus conquistas sociales y sus éxitos, no me gusta hablar de la palabra éxito, sus logros como gobernante en la primera presidencia, en la segunda presidencia que terminó trunca por el golpe militar del año 55, y luego está toda esa etapa del exilio, que son 17 años de exilio. A lo largo de esos 17 años, Perón ha tenido diversas circunstancias que yo creo que con el paso del tiempo han ido como madurando, acomodando, pero logrando de Perón una de las expresiones más claras, porque con todo ese bagaje anterior, él tiene la palabra justa y hasta se anima a ser profeta. Claro. Porque el problema es ese, ya no es un hombre que es un estadista, No. que es un hombre que conoce la Argentina, que conoce las necesidades del pueblo, sino que ya en ese último documento... 30 años. 30, ¿no? Sí, sí. Él mismo lo dice, En ¿no? ese Producto de 30 años. 30 años, bueno, vos fíjate, estamos hablando de todo lo que a él le pasa, los 17 años de exilio, más los años que van para atrás, son 30 años. Perón se transforma en un profeta de la Argentina. Ya deja de ser el hombre estadista, sino que es el hombre que está diciendo lo que tenés que hacer si querés salvar el pellejo. Si la Argentina quiere salvar el pellejo, necesita de las palabras de ese profeta para ponerlas en práctica y sacar a la Argentina adelante. Eso no ha pasado en la Argentina, lamentablemente, y por eso hoy estamos donde estamos. Por eso hoy los que nos gobiernan hoy dicen que la justicia social es un cáncer. O sea, te imaginas, o sea, para esos tipos la justicia social es un cáncer social. Es un cáncer que destruye la Argentina, ¿no? Y el Estado, como que lo ponen como que si el Estado fuera un monstruo que ahoga o que sofoca o que aplasta todas las posibles posibilidades de proyección o de sano progreso para el pueblo. Y Perón, en cambio, en ese modelo argentino, nos da unas pautas muy claras de lo que hay que hacer. Tanto en la cuestión familiar, en la cuestión de la importancia de la mujer, en la cuestión de la economía, en la cuestión de no estar colonizados, porque si no, digamos, bueno, todas esas cuestiones que Perón anuncia, las anuncia proféticamente y nadie toma el guante. Y hoy estamos donde estamos por eso, porque nadie ha tomado el guante. Porque Claro. desde el año 83 hasta hoy, lamentablemente, no ha habido justicialismo, menos peronismo. A mí me gusta hablar más de peronismo, pero bueno, hay que hablar de justicialismo. No ha habido justicialismo. El justicialismo ha estado ausente. ¿Por qué? Porque la justicia social no es
generar pobres, la justicia social no es planes, la justicia eso no es justicia social. Eso precisamente, eso es progresía, eso es destrucción de la Argentina, eso es sometimiento esclavo a los imperios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y hoy estamos parados donde estamos porque el modelo argentino no solamente lo han guardado, sino que es como que si prácticamente lo hubieran incendiado. Lo han hecho en contra, ¿no? Sí, sí. César, ¿cómo andás vos? Bien, escuchando a Ignacio me parece una reflexión más que necesaria en estos tiempos, donde tanto falsario y hipócrita se han encaramado en las estructuras del llamado justicialismo, que no ha sido tal, como bien lo decía Ignacio. Y en esta hora tan tremenda de ser o no ser, casi una era ontológica, porque podemos no ser, la Argentina puede desaparecer. Pero por supuesto. Puede desaparecer. Tanto territorial, económica como espiritualmente. Nos aproximamos a esa disyuntiva. Estamos en esa disyuntiva. Y es más que nunca necesario recuperar el pensamiento profético del último Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, sin duda alguna. Así que tu contribución es una contribución esencial para recuperar ese pensamiento profético, ¿no? Precisamente el libro termina con una invocación al modelo argentino. O sea, ¿cuál es el legado de Perón? O sea, los peronistas tienen un legado. Tenemos la obligación de hacernos cargo y de ponerlo en práctica. Porque como muy bien decía recién César, es cierto, el padre Castellani lo dice en uno de sus libros, creo que es Esencia del Liberalismo, donde la Argentina puede desaparecer como tal. Y nosotros estamos hoy, en parte ya empezó a desaparecer. Ya empezó a desaparecer. Tenemos quienes resistimos y quienes intentamos que no desaparezca, tratando de defender todo lo posible los valores esenciales y espirituales de la patria. Pero la realidad es que ya en algunas estructuras la Argentina está desapareciendo. ¿Y puede desaparecer? Sí, puede desaparecer. Ahora, este es el llamado precisamente en este homenaje que le hacemos, este humilde homenaje con este libro, que creo que es el primer libro que está dedicado a los 50 años de la desaparición de Perón, porque eso es un poco también lo que yo quise, un tributo humilde, sencillo, un libro no muy denso, no muy grueso, pero sí es un aporte como para que aquellos que quieran saber quién era Perón, y bueno, hay que leer a Perón, hay que volver a Perón. Sí, sí. Y sabés que hoy hay cosas que se pueden poner en práctica y que nos han gobernado, las han apartado, porque tienen otros objetivos. ¿Por qué? Porque primero no son peronistas, no creen en Perón, no creen en la justicia social, no creen en el justicialismo. Y no confían en que nuestro pueblo tenga la capacidad de acometer la tarea de la liberación. Por supuesto. No confían. No confían. Al más, lo esclavizan al pueblo. Claro. Porque una de las formas que esclavizás al pueblo, lo hablábamos fuera de cámara, el precio de los libros. La gente no puede comprar los libros. Ahora, un tipo que no puede comprar el libro significa que vos lo estás esclavizando, porque no tiene acceso a la cultura básica, que es la lectura. Hablamos de la lectura, de lo que nos gusta tener el papel en la mano. Claro. Yo sé que hoy en las redes y todo, la gente cada vez lee menos. ¿Por qué? Porque nos están llevando a lo que viene, el colonialismo cultural es tan fuerte y es viene de tal magnitud sobre nuestra Hispanoamérica, pero principalmente sobre la Argentina, porque el problema somos nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque a Perón no le perdonan lo que él hizo por la Argentina y por Hispanoamérica. Claro. No se lo perdonan y no nos lo van a perdonar nunca. Nos van a facturar siempre. Como tampoco nos perdonan haber tenido la osadía de combatir a la OTAN. Por supuesto, combatir a la OTAN y enfrentarse al Imperio Británico. Así es. Y por eso, imperdonable. Eso no nos lo perdonan más. Y el mismo Churchill ya lo decía, ¿no? Con Perón ni piedad. Nada que lo que tenga que ver con Perón. Sí. Y vos fíjate que eso lo hemos visto, y lo hemos visto con los combatientes, acá está César, y varios otros más, que algunos dieron su vida y otros volvieron a la Argentina. Precisamente volvieron a la Argentina, volvieron a nuestra ciudad. La Argentina sigue siendo el puerto argentino, sigue siendo las Malvinas. Ahora, eso no lo perdonan más. El habernos
cómo nosotros nos animamos a levantarnos contra el imperio. Eso es imperdonable. Pero eso ya viene de la época de Perón. Claro. Perón es un hombre que no se la dejan pasar. No en vano, cuando fue la guerra, Thatcher dijo la culpa del sentimiento argentino, de esa, la tuvo Perón. La tuvo Perón, exactamente. Identificaron. Y ahí está el problema. Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Una vez le preguntó Juan Pablo II a unos, fueron unos amigos de Alberto Ezcurra, fueron a verlo a Juan Pablo II. Y tenían una entrevista cara a cara. Sí. Y le preguntan a Ezcurra, ¿qué le podemos decir al Papa de parte suya, Alberto? Y Alberto dice, yo ya tengo todo, mis papeles en regla, ya no tengo nada que pedirle al Papa. Lo único que díganle al Papa que por la Argentina pasó el peronismo. Qué grande. Bueno, es otra conversación pendiente. La conversación acerca de quién fue Alberto Ezcurra. Sí, como cuando vos quieras. Para mí es un placer volver aquí, cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Ha sido muy amable de tu parte. Y bueno, gracias César, sabemos que viniste corriendo. Y nos veremos en el próximo programa. Gracias. Con este resiste que es su veredad, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.